tardes. En algunos casos, yo soy Víctor Raúl Benítez. Me han encargado la tarea de coordinar un poco esta revisión del año 2020, un año inolvidable, y unos pronósticos desde el diario 5 Días y la televisión 5 Días alrededor del año 2021 que comienza en contadas horas. Me acompaña Benjamín Fernández Bogado, director del diario 5 Días, director también de El Independiente. También me acompaña Hugo Duarte, politólogo, compañero ya de camino y probablemente uno de los mejores economistas del Paraguay, mi colega Amílcar Ferreira. Entonces le doy la palabra a Benjamín para que salude nomás. Hugo también que salude, también después que salude por favor a Amílcar, y comenzaremos con una breve exposición de 10 minutos para cada uno. Hugo Duarte, Benjamín Fernández, Amílcar y yo por último. Tendremos 2 cortes y esperamos estar con vosotros aproximadamente 1 hora y media, máximo 2 horas. Muy buenas tardes y buenas noches ya, Hugo Duarte. Muy buenas noches, un placer estar compartiendo con ustedes, Víctor Raúl, Benjamín, Amílcar y la audiencia de 5 Días en este programa de despedida de un año muy raro, un año que ha desafiado a muchos dogmas políticos y ha producido muchos cambios en algunos lugares de la región. No ha sido un año muy bueno para la economía, pero tampoco ha sido un año muy bueno para los gobiernos. Esperamos que durante este tiempo de análisis y reflexión podamos entender algo de lo que pasó. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches, Benjamín, desde la ciudad de Fernando de la Mora. Muy buenas noches, un gran gusto de unirme a este grupo de análisis. Hay una expresión latina que creo que define bien lo que ha sido este periodo de tiempo: annus horribilis, un año horrible. Y esa expresión implica de que realmente hemos tenido grandes desafíos y hemos podido ver lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Hemos visto que tenemos un pueblo con una mayor capacidad que la que creíamos y un gobierno que todavía puede ser aún peor de lo que ya presumíamos. O sea, la pandemia sacó la peste de la corrupción de manera mucho más evidente y mucho más pornográfica y amoral, pero por el otro lado también expuso de cada uno de nosotros un sentido de arraigo a la vida de este pueblo sobreviviente del mayor genocidio americano y también quizás mundial de 1870. Para un país y un pueblo que vienen de la guerra, un desafío de un annus horribilis, aislados y encerrados, no deja de ser simplemente el llamado a nuestra condición natural de paraguayos. Muchas gracias, Benjamín. Y desde, no sé si está en el barrio Trinidad o en dónde estará nuestro gran compañero Amílcar Ferreira. Buenas noches, Víctor Raúl, y a los compañeros. También un gusto de mi parte integrarme a este grupo Análisis. Realmente un año muy difícil. Hemos pasado por la mayor crisis sanitaria y también económica de los últimos 100 años. Para encontrar antecedentes similares a esta situación, tenemos que remontarnos a la crisis de los años 30 en términos económicos y a la gripe española que azotó al mundo entre 1918 y 1921 en lo sanitario. Un año que realmente, como dijo Benjamín, ha desnudado muchas de nuestras falencias. Hemos visto lo peor y lo mejor también de nuestro pueblo y bueno, va a ser un gusto para mí compartir esta reflexión. Nos deja un montón de lecciones y también nos interpela hacia cómo va a ser nuestro futuro a partir de ahora. Así que un gusto, un saludo cordial también a la teleaudiencia. Muchas gracias, Amílcar. El año 2020 es realmente un año inolvidable, escribía yo en un artículo del diario 5 Días hace aproximadamente 2 semanas. Por primera vez en la historia de la humanidad, probablemente la recesión económica fue política de Estado. Como soy economista, comienzo con ese breve análisis.
para también entrar en tema, como medida sanitaria. Una política de Estado, la recesión, hágase la recesión, y la recesión se hizo. Por otro lado, eso es consecuencia de la supresión deliberada de horas de producción y de horas de consumo. Esa también es una perspectiva económica nueva. No, hace muchísimo tiempo no se veía que la supresión de horas de consumo o el no trabajar y el no producir y el no consumir era una política deliberada de Estado, era un decreto presidencial. Por otro lado, yo estimo que la pobreza se está incrementando. Después Amílcar nos va a explicar mejor. Yo creo que está en alrededor del 20% y va a estar seguramente 25, 30% ya en este momento. Y la pobreza extrema también ni hablar. Hablábamos con Amílcar que este es un año en el cual las empresas han vendido poco y han ganado poco, en su mayoría. A pesar de que el Producto Interno Bruto va a bajar el 1%, no sabemos lo que ha de acontecer con las recaudaciones del 2021, que serán la consecuencia de los malos negocios del 2020. Y también tenemos un déficit fiscal que estuve anotando acá en mi ayuda a memoria, que ya estará en aproximadamente el 6 y el 7%, y nos va a llevar a una relación deuda-producto de alrededor del 30%. Y con esa introducción muy breve de mi parte, quiero que nos haga un análisis del escenario económico Hugo Duarte, de aproximadamente 10 minutos, 10, 12 minutos como máximo. Luego lo escuchamos porque este es un análisis de economía, de sociedad y de política. En consecuencia, Hugo nos va a hablar de política sobre todas las cosas y de sociedad, y también sobre los últimos acontecimientos donde se ve, Hugo, aquello que vos me solías decir, que como nunca Hugo Grozio tiene razón, ¿verdad? El derecho se subordina al poder, es lo que hemos visto hace 48 horas, 24 horas. Luego Benjamín, con su característica multi o transdisciplinaria, y finalmente con Amílcar estaremos hablando de economía y negocios, año 2020 y año 2021. Muchas gracias, Hugo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Benjamín y compañeros. En realidad que este año me gustaría antes que nada poner un poco en contexto, y me gustaría también analizar lo que para mí ha sido algo lamentable, que es el aplazo general de la clase política en materia de ética política. Se ha visto que algunos actores del gobierno han coqueteado con actitudes muy poco republicanas. Se ha visto que la corrupción se ha enseñoreado, por lo menos la sospecha de corrupción se ha enseñoreado de todas las acciones de la mayoría de las instituciones que tenían que tener protagonismo y ganarse la confianza de la sociedad para liderar este proceso hacia el vencimiento de este contexto de pandemia que tiene a la sociedad presa y aislada de sus más caros afectos, de sus hábitos y también de sus negocios. Entonces, estableciendo que la clase política ha tenido un aplazo fundamentalmente en el plano ético, entonces me gustaría analizar un poco con ustedes, para poner el contexto general, qué ha significado frente a la ciudadanía la actividad de los hombres del gobierno, que eran los que deberían habernos llevado con confianza hacia un escenario más importante de respuesta del Estado para que la gente pueda confiar de nuevo en las instituciones. Lo primero y lo más importante es la imagen del ministro de Salud, la cara visible en todo este año del combate a la pandemia. Y tenemos que en junio del 2020, la valoración positiva de la gestión del ministro de Salud estaba en un 83%.
En diciembre del 2020, la valoración positiva descendió a 35%, cayó de una manera brutal en tan solo 6 meses. La imagen del personal del Blanco tampoco salió muy bien parado de esta situación de desgaste. Ha descendido un promedio, ha descendido 26% entre junio y diciembre. Actualmente se encuentra en un 63%. En el mes de junio estaba rondando el 88%. Entonces, ante esa sensación de que estos actores fundamentales no han tenido la suficiencia ni la capacidad para liderar el proceso, la ciudadanía ha volcado su preferencia hacia muchos actores políticos, inclusive actores mediáticos. Ya no le creen a los actores del gobierno, le creen más a ciertos actores mediáticos y le creen más a otros actores que están por fuera del sistema político, lo cual nos demuestra que la capacidad que tiene o que tuvo este gobierno para cohesionar a la sociedad frente a este problema ha sido prácticamente nula. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque todavía vienen procesos que van a demandar que la gente se cohesione en torno a las políticas de este gobierno, en torno a la confianza en este gobierno. Y uno de esos procesos que va a ser muy, pero muy importante es el tema de las vacunas, mi querido Benjamín, Amílcar y Víctor Raúl. Y los números son en este momento importantes y son un desafío clave para el futuro de este gobierno probablemente en el siguiente año. Los números son así, apenas tenemos un porcentaje de 42% que manifiesta que no sabe si se va a vacunar, o sea que está en el mundo de los indecisos. Hay un porcentaje mucho menor, el 27% de los entrevistados manifiesta que sí se va a vacunar y el otro 20 y pico % manifiesta que no se vacunará. Entonces, ¿qué tenemos en este contexto? Este gobierno, que hasta ahora no ha demostrado eficacia en la tarea de persuadir a la gente para que tome alguna o se adapte a algunas medidas que ha promocionado a lo largo de todo este tiempo, va a tener muchos problemas para persuadir a esa gente, a los indecisos y a los que no se van a vacunar, para que puedan aceptar la campaña de vacunación. Teniendo en cuenta que este gobierno no ha mostrado mucha eficacia en eso, tenemos un escenario probable de que el 70% de la gente no se va a vacunar o va a evitar vacunarse. Y eso es un escenario que no es bueno para el año que viene, porque sabemos que la vacuna es la única puerta hacia la normalidad en este proceso de la pandemia, teniendo en cuenta el contexto regional. Nuestros vecinos se están vacunando. Bolivia acaba de adquirir de Rusia la vacuna que produce dicho país. Argentina empezó ayer la vacunación, no empieza hoy. Clorinda se está vacunando. Posada se está vacunando. Brasil, está la vacuna allí, depende probablemente de la decisión del negacionista Bolsonaro. Uruguay está en camino también. Chile se está vacunando. Y nosotros todavía no tenemos, salvo un programa de vacunación bastante bien hecho, todavía no sabemos cuál será la vacuna ni cuándo comenzará. Los más optimistas dicen que en marzo. También hay algo importante que quiero destacar para terminar esta parte de mi participación. Hoy se ha publicado que el gobierno ha permitido o va a permitir que las farmacéuticas importen las vacunas. Conociendo la eficiencia del gobierno en los negocios a nivel global para estas cosas,
el serio deterioro de la OMS para influir en estas decisiones, yo casi quiero asegurar que son las farmacéuticas privadas las que más rápido van a traer la vacuna al país. Con eso termino. Muchas gracias, Hugo. Me gustaría que Benjamín entonces haga su exposición y a renglón seguido iremos a un corte. Estoy avisándole a Milcar y aviso también a la teleaudiencia y a los compañeros y a los directores que están en el piso 15, en el diario 5 días. Benjamín, por favor. Yo empezaría diciendo que esta historia había que mirarla desde el inicio y desde Wuhan, en la China. Ese poder económico, político, militar, que iba creciendo de manera notable, tenía que ser detenido de alguna manera. Y lo que nadie hubiera pensado es que los propios chinos tuvieron que haber creado en su propio interior un factor que desalentara notablemente la carrera que está emprendiendo ese país en medio de todo su economía, su crecimiento. Era básicamente por la base de la fuerte inversión de los países occidentales de democracias liberales en su territorio. Recuerdo hace como 5 años, cuando el gobierno de la República Popular de China me invitó a una visita a ese país de un mes, hablé con el presidente del Partido Comunista Chino. Le pregunté cuántos afiliados tenía y me dijo 560 millones. Y la siguiente pregunta fue, ¿qué era un rico para usted? Y él me respondió, un hombre glorioso. Y le dije, señalando el retrato de Mao que tenía encima de su escritorio, le dije, y si eso lo escuchara, ¿qué pasaría con usted? Y me dijo, Mao es solo un amuleto. Si yo veo en perspectiva, creo que esto nos ha significado a nivel global sacarnos las caretas por completo y asumir de que estábamos en un track incorrecto, en el que realmente había muchas cuestiones que habría que corregir dentro de un mundo extraordinariamente desigual y yo diría bastante hipócrita en sus relaciones. Los norteamericanos sacaron en grandes cantidades sus recursos para comenzar a producir en la China y creían que eso era un magnífico negocio. Con el 49% del control de sus empresas, 51% de propiedad del Estado y del Partido Comunista Chino, en definitiva, que era quien gobierna ese país. Ellos creían que eso era absolutamente natural, normal, business as usual, hasta que se dieron cuenta que eso significaba un empobrecimiento y unas pérdidas económicas enormes en ese cinturón industrial, en donde finalmente encontró eco el mensaje de Trump, ahí en Michigan, Pensilvania, Ohio y Wisconsin. Lo que nadie hubiera pensado de que lo que se inició en Wuhan hubiera también impactado con ese discurso xenofóbico y también aislacionista de Trump. Cuando ocurrió lo que aconteció el 3 de noviembre y que muchos pensaban de que sería un paseo de Trump, yo les había dicho, conocen muy poco de lo que es Estados Unidos. Yo he vivido en el medio oeste de los Estados Unidos, 2 años en Minnesota, 1 año en Nueva York, 2 años en la zona de Massachusetts, y decía, jamás en ningún caso había una posibilidad de que Trump fuera reelecto. Y menos todavía con ese discurso negacionista, como lo dijo Hugo, que ha sido una de sus banderas centrales, en donde hubo un desprecio a lo que en este momento y en los años anteriores ha sido el principal blasón americano, la confianza en sus saberes y conocimientos científicos acumulados y que le ha hecho ganar premios Nobel de manera reiterada cada año. Creo que uno de los grandes problemas fue haber subestimado el conocimiento, haber creído que podíamos todavía seguir lidiando con las viejas fórmulas de la administración del poder. Esto también desnudó a nuestro país en su manera de relacionamiento con el poder. Francis Fukuyama decía que si la gran épica de los latinoamericanos en el siglo XX había sido deshacerse de los gobiernos militares, que eran la característica ordinaria de nuestros países, el gran desafío del siglo XXI iba a radicar en la gestión. O sea, el futuro de la democracia latinoamericana y la democracia paraguaya, entre ellas, es la gestión, es el hacer las cosas en tiempo y en modo, en el tiempo correcto y con la mayor eficacia posible. Cuando apareció este tema de la pandemia, tuvimos un debate contigo, Víctor Raúl, y yo había sugerido la creación de un task force, un grupo de personas de cualquier denominación y partido
que tuviera la capacidad de poder visualizar la gravedad de este entorno y poder administrar los recursos. Todos habíamos sabido de que era una cuestión simplemente de tiempo para que los primeros manotazos aparecieran cuando los 1.600 millones de dólares habían sido aprobados. Y yo creo que en ese sentido puedo calificar al gobierno de Abdo de corrupto, en el sentido de la acepción de la palabra echar a perder. Eso significa que echamos a perder una oportunidad grandiosa de poder hacer unos cambios notables al interior de la gestión del gobierno. Hubiéramos podido demostrar que el gobierno necesita menos gente que la que tiene para hacer bien las cosas, de que hay muchísima gente dispuesta a servir al país desde el lugar que le toque desempeñar una tarea determinada. Había sugerido incluso la creación de un banco de saberes y conocimientos. Así como se relevó a todas las personas que necesitaban el putimó, podíamos hacer un relevamiento de todo lo que la gente sabía, cuadra por cuadra, y hacer de que cada paraguayo adoptara a un niño, a un par de ellos, para hacer las tareas con ellos, para evitar la propagación del COVID, con todos los protocolos que eso supusiera. Ya que todos estábamos en cuarentena, podíamos haber tenido el mejor banco de datos acerca de cuánto y cómo sabemos los paraguayos y dónde están los que saben. Matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, comprensión del lenguaje y otras capacidades. Y esto hubiera cambiado la ecuación educativa. Ya no hubiéramos estado pensando en que a Peta y a su equipo se le cayera alguna idea brillante, sino nosotros hubiéramos asumido la necesidad de tener una educación distinta a la que tenemos. Este es un país bastante contradictorio. En uno de los países con peor educación en el mundo, el 80% de los padres está muy contento con la educación que reciben sus hijos. Y eso pasa desde el colegio privado más caro hasta el colegio público más carenciado del país. O sea, nosotros no tenemos conocimiento de lo que es la cuestión educativa, ni tenemos capacidad para llevar adelante un proyecto de carácter sanitario como el que nos impactó de manera severa en esta oportunidad. Y menos aún emprender eso que intentaron para tranquilizarnos a nosotros, dos impresentables, afirmando de que estaban haciendo la reforma del Estado. El vicepresidente Hugo Velázquez, que tiene a toda su parentela en la función pública como sanguijuelas, y Benigno López, que ya lleva muchos años en la función pública y que quería dar la impresión de que realmente estaba dispuesto a hacer una gran reforma del Estado. Aquello terminó en esa expresión paraguaya, una carpetita yarequí, que fue la que le entregó Velázquez a Liana para que discutieran la reforma de este monstruo que se lleva una cantidad importantísima de recursos y cuya capacidad de eficacia es realmente bastante pobre. Creo que hemos perdido una oportunidad de tocar y de cortar el nudo gordiano de la gestión en democracia, que es un Estado parasitario, mal diseñado e incapaz de incluso de comprar tapabocas. Un Estado que solo piensa en cuánto puede robar. Un Estado que no se inmutó el 30 de enero cuando el Banco Interamericano dijo del Paraguay que en 3 ítems se pierden más de 1.600 millones de dólares. ¿Usted cree que el actual vicepresidente del BID, el señor López, algo dijo en contra de esa afirmación del Banco Interamericano, del que el Paraguay es uno de los socios? Se inmutó sobre eso, le sacudió, dijo que era mentira, que estaban exagerando. Estamos hablando de casi el 14% del presupuesto general de gastos del país que se pierde por el sumidero de la corrupción y no le imputó a nadie en este país. Por eso también digo que ojalá esta pandemia haya despertado el nivel de conciencia individual de la dignidad, aquello de Semboriajú, pero ese delicado que se decía con anterioridad, y también el concepto de que lo público es de todos y no solo de un partido político en el poder y tampoco de una administración partidaria determinada. En ese sentido, a mí me llamó la atención, y ya que estamos en plan de introducción al tema, que tanta gente en el Paraguay se hubiera contentado con un PTU de 548.000 guaraníes. Yo pensé que el paraguayo pedía, exigía y demandaba mucho más que eso. Esa cantidad dividido por 10 meses es menos de lo que come un fakir en medio de la India hambreada y pobre. O sea, la gente creyó que el Estado le estaba concediendo algo extraordinariamente grande con el 548.000. O sea, yo nunca pensé de que el paraguayo se contentara con tan poco y se sintiera agradecido al gobierno. Y acá abro el tema que a mí me parece preocupante. Me decían,
por incompetentes, Benjamín. Estos van a esperar que la vacuna aparezca en junio, cuando ya muchos países han vacunado a gran parte de su población y van a colocar la vacuna como un mecanismo electoral. O sea, te vacuno de manera tal a que te sientas agradecido que no te vas a morir y puedas votar por nuestros candidatos en las intendencias municipales que están previstas las elecciones este año. Eso sí que sería aberrante, insultante y merecería una fuerte patada en el trasero a todos estos políticos que han venido aprovechándose de las necesidades y de los temores de la gente y no haciendo lo que Fukuyama hablaba, un cambio en la ecuación de gestión que este país requiere. En ese sentido, para dar una vuelta con respecto a este tema, diría de que hemos perdido una oportunidad para mirarnos en saberes, para mirarnos en capacidades, para hacer cosas de forma distinta a la que veníamos haciendo y sabíamos que no eran las apropiadas. Hemos postergado nuestros grandes temas, como el tema de la renegociación de Itaipú y otras cuestiones a un segundo plano, pero creo que al gobierno se le viene una tormenta perfecta, un gran desencanto de la gente, una gran desilusión de la clase media y de aquella que todavía creía que podía serla. Hay mucha gente que dice, y me decía en estos días, yo soy de clase media tirando a un cuarto. O sea, mucha gente que anteriormente tenía la visión de que era parte de la clase media, ahora se cree ya parte de una casta, de una clase social mucho más empobrecida y mucho más marginal. Creo que tengo la impresión de que vamos a instalar lo que yo llamo el precariato en prácticamente todas las esferas de lo público en el Paraguay. El sálvese quien pueda, el peixa peixa teboiba, ibaisha, paraguayo jaixa, a los luque. Vamos a tratar de salvar como sea y probablemente un grupo determinado va a creer que esto nomás luego pueden hacer nuestros gobernantes. Robarnos, decepcionarnos, desencantarnos y demostrar con eso finalmente que la democracia, que el embuque tenemos, puede ser pateada por cualquiera que venga en nombre de decir que van a hacer las cosas distintas. En 1978 el primer país que conocí en mi vida fue Venezuela. No había conocido ni Clorinda, que queda aquí muy cerca. Y cuando he visto la pobreza que venía en el Monte Ávila y todas las montañas que están rodeando a Caracas, en una Caracas que no se daba cuenta que estaba incubando a las propias serpientes que iban a terminar con ellos, ellos creían que aquello era una fiesta. Una persona que tenía un Ford Mercury de 8 cilindros y que le costaba cargar el tanque de gasolina $1, creía de que era una cosa fantástica el gobierno de Carlos Andrés Pérez de la época. No podían entender que 10 años después el coronel Hugo Chávez llegaría a caballo del desencanto y la decepción, de la gestión en democracia por COPEI y por Acción Democrática. Yo creo que en este momento no vemos una clase política con imaginación, con talento, con talante y con compromiso patriótico. Este era el tiempo de los patriotas, de aquellos que realmente se comprometen con lo público y quieren hacer una cosa diferente. Para el mundo, en general, los chinos han sido desinflados fuertemente con esta circunstancia y deberían estar preguntando qué se viene ahora o cómo se vienen las cosas. Veremos a un Estados Unidos mucho más integrado de nuevo a los grandes temas globales, como el tema de la cuestión medioambiental, de las cuestiones de preocupación en términos de seguridad. Biden representa mucho de eso, aunque también tendrá que cambiar la gestión desde el punto de la vieja nomenclatura demócrata que toma el control del poder político y hace las cosas de la misma forma cuando la gente quiere que se hagan las cosas de manera diferente. Annus horribilis, decían en latín, en la expresión. Este año horrible nos deja la lección del sentido de haber crecido en términos individuales en mayor resiliencia y capacidad. Ojalá hayamos crecido también en términos de conciencia. Y lo otro, que ha justificado plenamente, tenemos un gobierno insensible, alejado, distante e incapaz. Gracias, Benjamín. Ahora vamos a escuchar de aquí a poco a el analista y economista Amílcar Ferreira. El trade-off o el dilema entre economía versus salud es el gran tema que nos sorprendió y por primera vez vimos que el principal actor económico en materia de políticas públicas de economía y de negocios era el ministro de Salud.
De manera que antes de que vayamos a un corte y después le esperemos la exposición de Amílcar, quiero rememorar un poco que estamos delante de la mayor migración probablemente de capitales en el mundo. No todo está perdido. El Paraguay va a caer 1% nomás en su economía en el 2020. Y según Amílcar, quien nos va a contar de aquí a poco eso precisamente, el rebote puede ser del 4 al 5% del crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2021. Y la gran pregunta que ya se la hago a Amílcar es, ¿estaremos nosotros, Amílcar, pudiendo como sector, como un gran impulsor de la economía real, pudiendo aprovechar esa gran migración de capitales del sector financiero al sector real, de los boomers a los millennials y de Oriente a Occidente? Vayamos a un corte y a la vuelta del corte le escuchamos a Amílcar respondiendo estas interrogantes. Muchas gracias. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir, tiene la calidez que hay en su gente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, Soy del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy con orgullo embajador de mi país. Gracias por seguir con nosotros en este análisis del año 2020, reflexivo, quizá hasta un poco filosófico como lo hizo Benjamín. Y ahora le quiero escuchar a nuestro compañero Amílcar Ferreira. ¿Cómo fue la economía en el año 2020? ¿Qué nos espera en el 2021? Sería en la siguiente vez, Amílcar. ¿Y cómo se está manejando este trade-off o ese dilema perverso de intercambio de buena salud, mala economía, mala salud y también una economía que puede ser mejor? Muchas gracias, Víctor. Yo quisiera plantear el análisis en dos partes. En una primera, el análisis de la coyuntura, de lo que fue este año y de lo que nos espera
el próximo. Y en una segunda parte quisiera plantear mi mirada sobre lo que es más el largo plazo, el mediano y largo plazo, cómo estamos nosotros y qué es lo que nos espera. En lo que se refiere a la coyuntura, en primer lugar, si miramos las estadísticas sanitarias, hemos visto de que, digamos que a Paraguay no le fue mal en términos generales. Si comparamos con demás países de Sudamérica, incluso del mundo, Paraguay es el segundo país mejor posicionado en cuanto a lo que es infectados por millón de habitantes. Tenemos 12.000 y muertos por millón de habitantes 270. Digamos que si juzgamos por los resultados, creo que en líneas generales hubo un manejo, digamos, mejor por lo menos que el resto de los países de Sudamérica. Y también quizá la población, el comportamiento en una mayoría importante ha sido el adecuado para tener estos niveles, digamos, que han permitido que el sistema sanitario, por lo menos hasta ahora, no colapsara totalmente y que hayamos podido atender a esa población necesitada de servicios médicos. En lo económico, las proyecciones iniciales hablaban de un 4 o 4,5% de caída. Finalmente, la caída va a ser de 1%. Todos los pronósticos y también las cifras ya hasta noviembre indican que así va a ser. Vale decir, el golpe finalmente en lo macro no va a ser muy grande. Sin embargo, es importante descomponer esta caída mirando por sector, porque el impacto que ha tenido esta pandemia por sector es bastante diferente. Hay sectores que, digamos, han pasado relativamente bien, lo que yo denomino sectores ganadores de la economía este año, que no solamente no han caído, sino que incluso muestran cifras de crecimiento. Hay sectores que se han mantenido relativamente estables. Yo ubico esos sectores en el grupo de los que han empatado, y finalmente hay sectores que han tenido una caída muy importante. Brevemente quiero comentar, los sectores ganadores han sido 4. El sector de exportación de soja ha crecido este año un 30,6% y exportación de carne un 6,6%. Los agronegocios en general han sido un sector ganador luego de un año de desaceleración el año pasado, en el cual, por ejemplo, la exportación de granos había tenido una caída, la producción había caído de las habituales 10 millones de toneladas de soja a alrededor de 7.900.000, una caída del 23% debido a factores climáticos, una sequía que afectó la zafra del año pasado. Sin embargo, este año se recupera y presenta estos números de crecimiento. En segundo lugar, el sector de telecomunicaciones, con un crecimiento del 12,9%. Este año se ha generado una gran demanda de servicios, especialmente de Internet, para trabajo en la casa y también, bueno, para las clases, ¿verdad? Por la implementación de la educación de manera virtual. Y finalmente, el sector que yo considero ha sido el sector estrella este año, el que ha sostenido principalmente los empleos, el sector de la construcción, que ha tenido un crecimiento del 12%. Esto impulsado por un lado por el programa de obra pública llevado adelante por el gobierno. No se ha suspendido ese programa, y por otro lado también por la decisión de los inversores privados. En lo que es obra privada, hemos visto que un altísimo porcentaje de las obras que habían iniciado antes de la pandemia en enero y febrero han tenido continuidad. Y bueno, la conjunción de obra pública y obra privada ha permitido que este sector también se ubique entre los ganadores, con el detalle, ¿verdad?, que a diferencia de los otros sectores, el sector construcción genera mucho empleo, entonces ha contribuido de manera muy importante a sostener la economía y explica esa caída de solo 1%, ha amortiguado esa caída y ha permitido cerrar en el macro con ese -1, nada más. Luego, entre los sectores que se mantienen, yo ubico el sector de intermediación financiera con un crecimiento del 3% y los supermercados con un 1,5%. Ambos sectores yo creo que se ubican dentro de lo que podemos llamar consumo básico. Lo que es el sector financiero, en general las deudas se han mantenido, muchas han sido refinanciadas, pero el devengamiento de intereses en líneas generales hemos visto que se ha mantenido. Las carteras en guaraníes ha crecido y la que es en dólares ha decrecido
en líneas generales, en el número macro también del sector financiero, hemos tenido un pequeño crecimiento. Y en el caso de los supermercados, como dije, por vender productos de consumo básico, la conducta de los consumidores en un año digamos, de caída económica es el de ajustar sus presupuestos, gastar menos en otros rubros, pero mantener su consumo de lo que es alimentos, en fin, bienes de consumo básico. Luego, todo el resto de sectores han caído, por ejemplo, el sector de productos químicos farmacéuticos, una caída del 3,7%, equipamiento al hogar, muebles, electrodomésticos, una caída del 4,4%, venta de combustibles con una caída del 12,2%, esto debido a la paralización de los meses de parte de marzo, todo abril y parte de mayo, que ha sido lo que llamamos la cuarentena dura, y también por la suspensión de las clases. Esto ha disminuido los niveles de tráfico y por ende explican esta caída del consumo de combustibles, como dije, en 12,2%. Venta de vehículos con una caída del 16%, las importaciones en general con una caída del 20,2%, exportaciones de maquila con una caída del 20,3%, venta de ropa, tiendas de vestir, un sector duramente golpeado, 23,6%, y los dos sectores que han sido más afectados, restaurantes y hoteles, con catering y eventos, también le agrego ahí, muy propios de la economía urbana, con una caída del 37,2%, y el sector más golpeado de todos, comercio de frontera, reexportación, con una caída del 47,1%. O sea, terminan el año prácticamente al 50% de lo que fue el año anterior. En líneas generales, podemos resumir el impacto de la pandemia, digamos, con un agro que ha mantenido, inclusive ha crecido este año, ha afectado poco, digamos, a la actividad del campo. La construcción como la gran estrella, como la gran salvadora de la economía de este año, con un crecimiento importante. Y en la economía urbana, todos los sectores de servicio, de comercio, servicios que mencioné, que son muy propios de la economía urbana, muy duramente golpeados. La afectación en el empleo fue muy importante. Cuando uno mira ese número, esa caída de -1, quizá uno podría erróneamente llegar a la conclusión de que, bueno, el impacto no fue tan grande, pero cuando uno mira las cifras del empleo, vemos que ha sido más que proporcional el impacto negativo. Según cifras publicadas, las más recientes, al tercer trimestre del 2020, vemos una pérdida de empleos, 2.641 empleos perdidos en el sector de manufactura, el sector secundario, y 209.000 empleos perdidos en el sector terciario, lo que es el sector servicios. Ahí está comercio, restaurantes, hoteles, en fin, en general todo el sector de servicios, como dije, muy propio de la economía urbana. Entonces, economía urbana muy golpeado, el campo menos, y bueno, la construcción que fue la que salvó este año. Ese sería un poco, Víctor y compañeros y audiencia, el análisis de coyuntura de lo que ocurrió este año. Las proyecciones para el año próximo son ciertamente positivas, coinciden en que Paraguay va a tener un efecto rebote con un crecimiento estimado del 4%. Ese rebote no es tan importante debido a que también la caída no fue tan importante o no va a ser finalmente tan importante este año. Ahora bien, quiero plantear ahora un análisis más de mediano y largo plazo. Yo creo que Paraguay, si uno mira como dije, en una perspectiva ya más amplia, un breve repaso de lo que es su historia reciente. En el 2003, inicios del gobierno de Nicanor, había encarado un ordenamiento de la economía. En ese momento el ministro Dionisio Borda conduce una reforma tributaria que, como dije, ordena la economía y acompaña un periodo de crecimiento importante, excepcional, porque coincidió con ese viento de cola que fue el boom de los commodities en el mundo. Fueron 10 años de crecimiento de ese boom, del 2004 hasta el 2014. La economía paraguaya en ese periodo se multiplica por 5 y la recaudación pasa de 6.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto en el 2003 a 30.000 millones de dólares en el 2014. Fue una década, digamos, excepcional, 10 años de crecimiento. Ese boom de los commodities termina en el año 2015, ya el precio de los commodities regresa a niveles que podemos considerar normales, se acaba ese periodo
Y Paraguay enfrenta ahí una pregunta que fue, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora cuáles van a ser los motores de crecimiento, dado que la exportación, si bien se iba a mantener, ya no iba a ser el gran motor de crecimiento? Y la respuesta que hemos dado como país ha sido la de, bueno, ahora vamos a usar el endeudamiento para impulsar el crecimiento por la vía de la inversión. Hay que recordar que el Producto Interno Bruto, la fórmula, dice que es igual al consumo, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, para impulsar el crecimiento de un país, tiene que crecer una de estas tres cosas. O crece el consumo, o crece la inversión, o crecen las exportaciones. Esos 10 años, del 2004 al 2014, fueron impulsados por un crecimiento de las exportaciones, de los commodities. Luego, a partir del 2013, que inicia este proceso de endeudamiento con bonos soberanos, con deuda externa y también con multilaterales, entramos a un modelo de crecimiento a partir de inversiones con un proceso de endeudamiento creciente que inició en un 10% del Producto Interno Bruto. En ese momento, Lugo y Franco, ¿verdad? Lugo entrega a Franco el gobierno, el país, con un nivel de deuda PIB de 10%, y en ese momento ya las multilaterales hablaban de que Paraguay tenía un margen para ir aumentando ese endeudamiento hasta un 35%, que sería, digamos, lo que desde un punto de vista técnico está considerado como el techo. Este 2020 vamos ya a cerrar con un nivel de endeudamiento del 33%, vale decir, ya todas las luces amarillas están prendidas, y ya vamos a alcanzar ya en breve nomás, a inicios del año próximo, ese 35 que sería el techo para lo que es nuestra presión tributaria. Entonces, la interpretación que yo le doy es la siguiente. Yo creo que a partir del 2013, esa apuesta que hicimos a desarrollo de infraestructura con endeudamiento fue un tiempo ganado. Como se había acabado el crecimiento impulsado por el boom de los commodities, ganamos tiempo usando, dicho de una manera más coloquial, empezamos a usar la tarjeta de crédito para con eso mantener y ganar tiempo. Yo decía, recuerdo en programas anteriores, compartía con ustedes, compañeros de audiencia, decía de que si ese tiempo ganado con el uso del endeudamiento en paralelo, Paraguay se embarcaba en un proceso importante de fortalecimiento institucional que lo llevara eventualmente a alcanzar el grado de inversión, habría sido un tiempo ganado. Por el contrario, si ese tiempo ganado con el uso del endeudamiento no lo utilizábamos para un proceso de fortalecimiento institucional, para corregir eso que las calificadoras internacionales dicen de Paraguay, que es una fórmula incompleta, es un país que ha conquistado equilibrio macroeconómico, cierto nivel de institucionalidad en sus instituciones encargadas de conducir la economía, pero que adolece de debilidad institucional. Entonces, si no avanzábamos en ese proceso de fortalecimiento institucional, habrá sido un tiempo perdido, y enfrentaremos, yo creo que uno de los escenarios que quisiéramos evitar, ¿verdad? Que es el del estancamiento. Hay que recordar que en economía hay tres posibilidades: podemos crecer, podemos deteriorarnos, decrecer, con procesos similares a los de Venezuela, pero también podemos estancarnos, podemos, digamos, entrar en una década perdida. Yo veo que este gobierno actual, que ganó las últimas elecciones levantando la bandera del fortalecimiento institucional, hay que recordar de que el actual presidente Mario Abdo Benítez se revela ante un intento de violación de la Constitución Nacional, lidera un grupo político que con esa bandera gana las elecciones, trae, digamos, la promesa de fortalecer las instituciones, que es lo que, con una correcta lectura del tiempo que estamos viviendo, es lo que necesita Paraguay en este momento para dar ese siguiente gran paso, un cambio cultural, ir ya a un modelo de justicia independiente, justicia seria, un país, digamos, que sea merecedor del grado de inversión. Sin embargo, hemos visto de que ha sido un gobierno que se ha enmarañado en la corrupción, y que a este tiempo prácticamente terminamos arrodillados frente a la corrupción. Yo lamento mucho, tomando un poco las palabras de Benjamín, que un país que ha demostrado tanta valentía, tanto coraje en dos guerras internacionales, la Triple Alianza, y por qué no también después la guerra con Bolivia, que en tiempo de paz termine arrodillado
y no sea capaz de construir un sistema judicial independiente propio de una república y terminemos, como dije, arrodillados ante la corrupción. Lastimosamente para mí es una gran decepción que con estos últimos acontecimientos quede demostrado una vez más algo que ya sabemos, ¿verdad? La enorme debilidad institucional del Paraguay, principalmente referida al Poder Judicial, al sistema judicial, que yo creo que es el poder que tiene la mayor deuda con la sociedad paraguaya, es el fracaso de este proceso democrático hasta ahora, el de no haber acompañado ese proceso de fortalecimiento en lo económico para terminar de completar esa ecuación, como dije, equilibrio macroeconómico y instituciones fuertes propias de un sistema republicano para dar ese siguiente gran paso, que es el grado de inversión. Termino con esto, Víctor. ¿Por qué es tan importante el grado de inversión? Porque Paraguay tiene que encontrar cuál va a ser el motor de crecimiento para la próxima década. Por ahora ha sido el endeudamiento. Como dije, esa vía ya está llegando a su techo. Estamos por alcanzar ya el 35% de relación deuda-PIB. En poco tiempo ya no vamos a poder crecer por esa vía. Entonces lo que nos queda es la inversión extranjera directa, convertirnos en un país exitoso en atraer grandes inversiones, concretar eso que hasta ahora ha sido, creo yo, un gran fracaso. Las APP, las alianzas público-privadas, Paraguay no ha tenido éxito hasta ahora en concretar grandes inversiones, simplemente porque sigue siendo un país de tercera categoría, un país que no ofrece las garantías por esa fórmula incompleta que hablo. Y entonces, para el momento que vivimos, eso era el camino que debíamos recorrer. Lamento que estemos llegando al tope del endeudamiento, no hemos hecho las tareas, más bien confirmamos, repito, eso que ya sabemos, de que seguimos siendo una fórmula incompleta con un poder judicial todavía muy susceptible de ser influido por poderes fácticos o por caciques políticos. Y bueno, ese camino nos va a llevar a un estancamiento, porque habremos agotado el endeudamiento, no habremos alcanzado el grado de inversión, y bueno, esa es la posibilidad que veo. Ojalá que como sociedad tomemos conciencia de esto, también la sociedad civil creo que cada vez más tiene que, de manera organizada, poner esto en la agenda pública, reclamar esto. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es el de ser intrascendente, el de transcurrir 5 años conduciendo el país y no haber hecho una transformación importante o una transformación que es la que en el momento histórico que transcurre el país necesitaba. Lastimosamente, yo veo a esta altura, tengo que cerrar este año con ese comentario de que Paraguay, con un gobierno que había venido con la bandera de la institucionalidad, termina este 2020 con un sistema judicial sin grandes avances, arrodillado ante la corrupción. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Amílcar. Yo simplemente quiero complementar lo que acabas de decir en materia económica. Quiero hablar con integridad y con relevancia sobre los 3 principales temas que han en este año sido los temas más relevantes, más importantes. En primer lugar, la pandemia, otro tema muy importante a nivel económico en este mundo globalizado, si se quiere decir así, a pesar de que Trump hizo un retroceso. Fue la guerra comercial de los Estados Unidos con China, la guerra contra la pandemia y la reactivación de la economía eran los 3 grandes temas con los cuales nosotros iniciamos la pandemia. Comenzamos en el primer trimestre pandémico. La verdad que yo quiero comentar es que la pandemia nos metió en cautiverio, en un cautiverio económico con la supresión, que ya dije, de horas de producción y de consumo, y en un cautiverio político que lo estamos viendo en este preciso instante con la no vigencia plena de todas las normas constitucionales. En este momento, a partir de diciembre, tenemos intendentes que están fuera del marco constitucional, fuera de la ley. Son intendentes MAU, diríamos los paraguayos. Tampoco se han respetado durante esta pandemia un montón de normas constitucionales como la libertad de viajar, de movilizarnos. Se nos han suprimido las horas para que podamos estar consumiendo productos en horarios nocturnos. No hemos podido viajar al exterior
Y así por delante, la verdad que yo quiero comentarles es entonces que en el año 2020 nosotros estuvimos en cautiverio. A partir de esa verdad, yo quiero sacar dos lecciones. Y la lección número uno es que solo aquel que puede tener una versión positiva de su pasado puede tener una visión optimista de su futuro. Yo voy a hablar de eso en la perspectiva económica brevemente. Y también en la perspectiva histórica, como la dijo, como recién se refirió Benjamín. Somos un pueblo que ha sobrevivido a la guerra del 70, a la Triple Alianza. Hemos ganado la guerra del Chaco, la guerra del 70, la guerra de la Triple Alianza. Nos dio la posibilidad de cohesionarnos como nación en la primera parte del siglo XX, a tal punto que con gobiernos civiles en democracia hemos podido vencer al invasor chaqueño, que era Bolivia en esa época. Hoy ya son nuestros hermanos prácticamente. Y a lo que yo me refiero es que si miramos un poco la versión positiva de nuestra historia económica, que ya Amílcar la venía contando, con el boom o con los superciclos de los commodities, nosotros podemos ver que en los últimos 17, 16 o 15 años, tal cual dijo Amílcar, desde la época de Nicanor Duarte Frutos hemos crecido en el Producto Interno Bruto. Si hacemos un suavizado por mínimos cuadrados de las series históricas o estadísticas de la evolución de nuestra producción, y podemos ver que entre un 3,5% y 4% creció la economía en los últimos 15, 17 años, pero no creció la presión tributaria. No creció porque nosotros vemos que 4% crece el producto y la olla común o la presión tributaria crece en 0,5%. Eso quiere decir que hoy tenemos una presión que es del 9%, 9,9%. Y como dice Amílcar, eso no nos da la posibilidad de poder pensar, por ejemplo, en el desarrollo, en la disminución o en la mitigación de la infraestructura en educación, en salud, en agua y saneamiento, que es brutal el déficit que tenemos. Nosotros vivimos en un país de chozas, si miramos el déficit también habitacional, tanto cuali como cuantitativo en el Paraguay, que más o menos llega a 1 millón de unidades habitacionales. Y con la deuda que hoy tenemos, que según Amílcar ya está en 30, va a llegar al 35, ya va a ser insostenible con la actual presión tributaria que crece 0,5%. Eso quiere decir que también los empresarios, que son el 90% de la economía, no cuentan todo lo que venden y producen o mienten en lo que ganan. Por ende, nosotros tenemos una gran evasión en el Paraguay, tanto a nivel nacional y también a nivel de los gobiernos local, los gobiernos municipales. También la gente no paga el impuesto inmobiliario que corresponde. Entonces, la versión positiva de nuestro pasado nos debería de dar una visión optimista de nuestro futuro, pero si hacemos los cambios institucionales a los cuales ya se refirió suficientemente Amílcar, por lo tanto no me voy a referir yo a eso. Yo quiero contarles ahora, no obstante, algunos 5 elementos o 5 secretos, como decía yo en mis artículos durante este año en 5 días, que aún así me dan una visión optimista del futuro. Yo tengo una visión optimista del futuro, un poco quizá diferente a la que tiene, muy radical, y después quiero discutir con mis colegas, tanto Benjamín como Hugo, porque política e institucionalmente estamos tan mal. Pero aún así nosotros tenemos 5 secretos económicos que me hacen mirar el futuro con optimismo. Lo primero es la geopolítica. El Paraguay es hoy la mejor o una de las mejores opciones para invertir en la economía pandémica en el sector real. Los paraguayos tenemos que aprovechar que los Estados Unidos le dieron al señor presidente Mario Abdo Benítez, a pesar de los pesares, los Estados Unidos le dieron por medio de su presidente Trump, que ya se está yendo, un diploma que dice que éramos el mejor aliado geopolítico en la América del Sur. Pero eso es como un diploma que te dan y colgas en la pared, con eso no te va al supermercado. Yo lo que creo es que eso tiene que ser mejor aprovechado por el gobierno paraguayo, pidiéndole a los Estados Unidos aprovechar mejor el segundo secreto, que es la inversión versus la deuda, que ya lo dijo Amílcar. Yo creo que menos deuda ya no podemos, ya no tenemos
suficiente espacio como para, con esta presión tributaria, pagar las amortizaciones y los intereses, es decir, el servicio de la deuda en estas condiciones. Por lo tanto, tenemos que aprovechar geopolíticamente ese diploma que nos dieron los norteamericanos y que estimo que Biden seguirá dándonos, y que, che, mi querido amigo norteamericano, yo no me voy al supermercado con el diploma que me das, quiero inversión externa directa, como yo dije varias veces, quiero Tyson Food, la mayor empresa de alimentos norteamericana del Chaco paraguayo, aliada con los menonitas, o en Santa Rita, aliada con Cristina Cres, para producir alimentos y dejar de exportar materia prima para producir alimentos, como suele decir mi amigo Amílcar. Nosotros no producimos alimentos, solamente producimos materia prima y otros producen los alimentos. Entonces, la inversión versus la deuda es lo segundo que me hace estar optimista. En este momento, nosotros tenemos que aprovechar eso. Para aprovechar el tercer secreto que ya anticipé y que yo lo tenía anotado y que se llama el fin de un ciclo. Yo creo que la economía mundial está saliendo de los superciclos, ya salió de hecho de los superciclos de los commodities y de los superciclos también de la economía especulativa, financierizada. Y en este momento creo que muchos inversores van a mirar a la economía real, y el Paraguay tiene todas las de ganar en manufactura, en maquila, business process outsourcing, offshore assembly. Somos el mejor shelter para los que quieran invertir, y están viniendo los argentinos en la economía real primaria, en la economía real del real estate, de los inmuebles. Estamos llenos de argentinos, uruguayos y chilenos, y algunos brasileños invirtiendo hoy en inmuebles, lo dijo Amílcar. También podemos venir a aprovechar esta onda de obras públicas con las APPs que parece que se vienen, ya que no vamos a poder seguir construyendo obras públicas por medio del endeudamiento. Y termino con un tema muy importante, que aún así nosotros estamos mejor que el Brasil, que su relación, por ejemplo, en cuanto a fundamentos económicos me refiero. Brasil y Argentina están destruidos en cuanto a los fundamentos macroeconómicos. Nosotros estamos mejor, ese es el cuarto secreto. Brasil está llegando a una relación deuda-PIB del 100%. El 100% del Producto Interno Bruto brasilero es la deuda brasileña, interna y externa. Y por último, no quiero dejar de mencionar la maravillosa naturaleza que tiene el Paraguay, que es el quinto secreto, que es el patrimonio natural del Paraguay. Una población que, como dice Robert Cano, tenemos todavía bono demográfico, por eso no nos estamos muriendo todos de COVID, porque somos jóvenes, mayoritariamente, tenemos sol, tenemos agua y tenemos una tierra fértil. Y con eso yo termino mi parte y quiero ahora dar lugar a la segunda parte. Ya me piden que no hagamos ningún tipo de corte en esta próxima media hora. Quisiera hablar de lo que vendrá. Y le voy a dar a Benjamín Fernández la primera parte de la segunda parte, si se quiere llamar así. ¿Qué es lo que viene a nivel de sociedad y a nivel de política en el Paraguay? Es cierto, Benjamín, lo que dice también Amílcar, nos hemos arrodillado delante de la corrupción. La corrupción, dice Robert Klitgar de Harvard, donde vos estudiaste, a pesar de que algunos dicen, Benjamín, que no te fuiste nunca a Harvard. Están pichados algunos. Pero yo sé que vos viste en Harvard lo que dice Klitgar, dice corrupción es igual a monopolio del poder, eso es ausencia de democracia. ¿Será que vamos a tener un Estado no democrático? ¿Será que la democracia paraguaya va a sucumbir a la narcopolítica? En segundo lugar, más impunidad, dice Robert Klitgar. Cuidado, corrupción más impunidad. Cuanto más impunidad, más corrupción. Cuanto más monopolio del poder, menos democracia, más corrupción, menos transparencia. Eso quiere decir que cuanto más transparencia, menos corrupción. ¿Será que eso podemos esperar, Hugo Duarte, que viene después de Benjamín? ¿O la democracia? Porque dicen pues algunos que la cantidad de corrupción, la cantidad de pobreza y la cantidad de desigualdad que puede soportar una democracia tiene límites. Eso dice Bauman, Simon Bauman. Entonces, vamos hacia eso, Benjamín, vamos hacia eso, Hugo, y después cerramos nosotros con Amílcar ya al finalcito de esta segunda parte sobre lo que vendrá el 2021 en adelante. Adelante, Benjamín, por favor.
Creo que en la introducción y en la provocación de las ideas que han planteado tanto de tu parte, Hugo y Amílcar, mi primera aprehensión sobre el tema es que a pesar de todas estas evidencias que se han presentado en términos de números y realidades, el área de confort de los corruptos sigue siendo demasiado amplia. Hay demasiada gente muy cómoda creyendo de que ese espacio puede ser compartido y tiene su propia dinámica social. En otras partes, el corrupto podría ser visualizado como alguien que impide el ascenso social de sectores del país. Acá hay sectores sociales que ascienden en términos económicos sobre la base de la corrupción y son admirados y exhiben de manera impúdica todo su poder de fuego ante una sociedad a la que no le da ninguna trascendencia ese tipo de gesto. ¿En qué país del mundo el senador Antonio Barrios exhibiría que la comunicación con la Cámara Alta se hace desde la casa de Cartes, un expresidente procesado en el Brasil en compañía de González Daer, procesado en el Paraguay? Y los tres se ríen a carcajadas frente a la sesión del Congreso. En realidad, esa impudicia lo hacen porque saben que no tiene ningún costo el hacerlo y que al contrario hace admirable a sus protagonistas, a Barrios, a Cartes y a González Daer. No podemos reír de lo que pasa en ese lugar. Quieren aparecer como que el teléfono se le fue sin darse cuenta a Barrios, que consideró absolutamente intrascendente. Lo grave es que un senador de la nación estuviera hablando desde la casa de un procesado en Brasil con otro procesado en el Paraguay. Pero ahí no acaba la cuestión. A mí me gustan mucho las imágenes porque hablan bastante de las realidades. Hace poco se inauguró un centro de salud o un centro de terapia intensiva en Paraguarí. El gobernador, que había sido exministro de Agricultura, de apellido Baruja, invita al acto a Cartes. Y hay una imagen en la que aparecen Baruja y Cartes caminando para mostrar el lugar donde se estaban habilitando los equipamientos, y detrás del mismo aparecía como un secretario de segunda Abdo, donde uno dice, ¿quién es el presidente acá? Esa imagen habla por sí sola y demuestra cómo se quiere demostrar en realidad quién tiene el poder. Y además de eso, se mostraba a alguien que estaba pichado, enojado, molesto con la escena, que es Duarte Frutos, que aparece fotografiado bajo una planta de paraíso, en medio de gente que unos cuantos se encontraban chateando y otros mirando al costado. O sea, teníamos tres presidentes de Paraguay, porque en otros países todavía le llaman presidentes a los ex. Estaba Cartes como protagonista, apareciendo como el real presidente. Estaba Abdo caminando como el secretario del real presidente, y un expresidente, director de la entidad binacional Yacyretá, que había colocado recursos en esa obra, lamentando y rumiando su soledad bajo una planta de paraíso. Esa imagen nos demuestra en realidad el estado en que se encuentra la política en el país. A mí me parece que si esta primera generación perdida de Paraguay, que es la generación de los millennials entre 24 y 39 años, no acusa recibo de que una de las causas principales por las que ellos no van a tener la oportunidad de superar a sus padres en términos de ingresos, en términos de calidad de vida, en términos de realidades económicas prácticas, no se da cuenta de que hay un sector de gente que con este tipo de actitudes y actividades les ha relegado a convertirse en la primera generación de perdida en el país. No vamos a cambiar mucho. Acá, si no hay un líder político que sacuda a los votantes entre 24 y 39 años, y no hay algún candidato de esa edad que incluso se presente a presidente, porque puede hacerlo a partir de los 35 años, y a otros cargos electivos, no vamos a ver ninguna transformación. Este sector económico y político del país ya ha dado todo lo que puede dar. Hasta ahí nomás le da el cuero. Y si no vemos una transformación grande en la forma de la gestión operativa de la política en el país, vamos a seguir lamentándonos las oportunidades perdidas, el hecho de que todavía no llegamos al grado de inversión, a la vieja corrupción, a lo que vos te quejás, que es la cuestión del por qué el sector pudiente del país no paga más impuestos.
Si yo fuera el sector pudiente del país, te preguntaría, ¿y para qué? Si de lo que yo pago tan poco, se roban 1.600 millones de dólares, según el banco que le presta más dinero al Paraguay y cuyo vicepresidente es el exministro de Hacienda. O sea, ¿por qué yo tendría que pagar más dinero de impuestos para que se robe más? La proporción sería bastante directa. Si con lo poco que te doy, con la escasa presión tributaria, me robas asquerosamente 1.600 millones de dólares, si te duplicara el pago de impuestos, pues en ese caso me estaría robando por encima de los 3.000 a 3.500 millones de dólares, siguiendo la misma proporción. O sea, si nosotros no hacemos la reforma del Estado al mismo tiempo que hacemos las reformas impositivas, esto no va a cambiar. Yo recuerdo haber estado con Hernán Vigi, el ministro de Economía de Pinochet, que vino a asesorar al gobierno de Andrés Rodríguez para la implantación del IVA en el Paraguay. Y en una reunión Vigi les dijo, si metemos el IVA y hacemos esta reforma tributaria sin reformar el Estado, las cosas van a ir a peor. Y en este momento, del tributo que recoge Hacienda, el 60%, eso me corregirá Amílcar, proviene de los pagos de impuestos indirectos, entre ellos el IVA, que paga desde el más pobre hasta el más rico. Entonces, una de las cuestiones, dijo él, que tienen que hacerse ambas cosas paralelas. A mayor reforma impositiva, mayor reforma del Estado. O sea, seguir dándole impuestos a este Estado es como seguir concediéndole recursos económicos a tu hijo que no tiene control de sus finanzas y lo dilapida en tragos, putas o drogas. Entonces tendríamos que ver realmente una transformación enorme en ese tipo de cuestiones para hacer un cambio de vida realmente notable en nuestro quehacer cotidiano. Y esta clase dirigente no lo va a hacer. Por eso me dirijo a los jóvenes entre 24 y 39 años. Muchachos y muchachas, no le culpen más a sus padres, no le culpen más a sus tíos, no le culpen más al gobierno, no le culpen más al Estado. Asuman el control de vuestras responsabilidades y tomen el control del Estado. Pero háganlo de manera distinta, no para seguir pretextando con el recurso de la culpa, que es el validador del pecado, y en eso, Víctor, que es una especie de pastor protestante en estas cuestiones, sabe más que yo, que simplemente pasé por una universidad fundada por un pastor llamado John Harvard. Pero creo que realmente una de nuestras cuestiones centrales es que tenemos que sacudir a esa generación que va a ser la primera perdida en mucho tiempo. Yo superé a mi padre superó a mi abuelo superó a mi bisabuelo superó a mi tatarabuelo. Sin embargo, esta va a ser la primera generación que no va a superar a sus padres. Una pequeña minoría lo hará, pero la gran mayoría no. Entonces, si esta generación no dice, vamos a hacer las cosas de manera distinta y vamos a explicar del por qué estamos en esta condición, por qué vivimos en este precariato, por qué lo que aprendí no sirve para nada, por qué todos los diplomas que tengo colgados no tienen ninguna trascendencia, por qué me muero por trabajar en el Estado, a lo que sea, y soy capaz de humillarme ante quien sea para conseguir un carguito, para tener un salario, no necesariamente un trabajo, que son dos cosas distintas. Trabajo no es igual a salario. Y en este momento yo creo que una de las mayores fascinaciones, uno de los mayores deseos de esa clase joven perdida del país es en qué lugar público me puedo conchavar. Y ustedes hablaban sobre el tema de la justicia. La justicia nos demostró que es absolutamente cómoda vivir en esta zona de confort de la corrupción. El juez y el fiscal, estos que apenas podían balbucear su sentencia frente a González Daer, reflejan exactamente lo que ellos quieren ser y cómo viven tan cómodos y confortables. Ellos han sido nombrados por un mecanismo perversamente corrupto y están absolutamente fieles cumpliendo los mandatos de ese sector. Y cuando le aprietan un poco, dicen, mi problema no es conmigo, es con el fiscal. El fiscal dice, no, el problema es con el juez. Ambos dicen, no, el problema es con los políticos que manejan el jurado de enjuiciamiento y el consejo de la magistratura. Y así sucesivamente como acontece en las sociedades adolescentes. Y esa sociedad adolescente que viene de la palabra adolescere, que le falta, que no tiene la madurez para aprender las cosas, es la que tiene que sacudirse en el 2021.
Yo no tengo ninguna expectativa con la clase dirigente actual para que tenga una especie de sacudida enorme en sus capacidades y diga vamos a hacer las cosas de forma distinta. Ellos están muy cómodos en esto, van a seguir explotando la miseria y el hecho de que estén distraídos y conformes los de la generación millennial para seguir manteniendo las cosas como están. La justicia, nosotros creíamos que estaba realmente molesta porque en la comunicación telefónica de Fernández Lindman con González Daer, con Carmelo Caballero, quien había sido ministro del Interior, estaban apretando a los jueces. ¡No! Estaban felices. Nuestros fiscales y jueces disfrutan de ser apretados, de ser violados. Es una manera de justificación de sus limitaciones, de su incapacidad y de su propia corrupción. Si queremos cambiar en el 2021, debemos transformar esta ecuación perversa que nos ha llevado a la situación más terrible de todo. Adoramos a los corruptos y creemos que solo ellos son la alternativa para nosotros y no un país decente, honesto y eficaz. Excelente, Benjamín Semo Pinimbá. Hugo, que tiene problemas dentro del Partido Colorado para saber, dice, quién es la oposición y quién es el oficialismo, dice Hugo. Contanos un poco cómo ven el 2021. Sí, quiero comenzar por precisar algo que Benjamín trajo a colación. Él se mostraba muy sorprendido porque el paraguayo aceptó de buena gana los 500.000 guaraníes que le tocó de la generosidad del gobierno para hacer frente al problema del COVID ante el cierre obligatorio de sus posibilidades de traer un poco de alivio económico a sus casas. Yo quiero ensayar una respuesta, Benjamín. Yo creo que al paraguayo le resulta difícil aceptar que eso es un derecho que él tiene. Lo tiene más bien asumido como un regalo generoso del poder. Ese es el problema que tenemos en la relación que hay entre la sociedad y el poder, Benjamín. Que hace tanto tiempo la sociedad paraguaya no sabe, no entiende lo que es relacionarse con el Estado para tratar de resolver parte de su problema, o por lo menos que el Estado le muestre el camino, que en este momento le cuesta entender que cuando le dan algo no es un regalo, sino sencillamente es un derecho que el Estado le está dando como una forma de salvavidas para que finalmente desesperados no salgan a la calle a pedir que se vayan todos. Entonces, generosamente reciben, y ese es un problema que se tiene que resolver con mucha reflexión, se tiene que resolver poniendo las cosas en su lugar, Benjamín. El Estado tiene una obligación con el ciudadano. El Estado no tiene generosidad nunca con el ciudadano. Cumple con su obligación. Cuando un Estado tiene números muy altos de muertes prematuras, cuando un Estado tiene números muy altos de semianalfabetos, cuando un Estado tiene números muy altos de oportunidades fallidas, de personas sin trabajo y de personas sin ninguna posibilidad de futuro, entonces ese Estado es el que está fallando. Absolutamente se puede permitir que un Estado con un gobierno que tenga ese tipo de demostración continúe. Es imposible aceptar, Benjamín, que los números que tiene el COVID en el Paraguay tenga que ver simplemente con la culpabilidad de la sociedad que no respeta las prevenciones que hay que tener. Es Mario Riorda, un reconocido y muy buen comunicador y asesor político, dice que las crisis saquean la normalidad. Y una de esas
Una de esas características de las crisis es que para hacerlas predecibles y para buscar un poco saber quiénes pueden ser culpables, empiezan por culpar a la gente y no a culparse a sí mismos. Entonces aquí lo que corresponde de cara al futuro es saber si en esta crisis que estamos pasando, en esta crisis que estamos viviendo, que el Paraguay no está terminada, ni siquiera remotamente. Estamos pagando una cuota muy fuerte en vidas humanas. Estamos pagando una cuota muy fuerte en dolor familiar, en esta época en donde la sensibilidad está a flor de piel. Nos hemos acostumbrado a leer que hay entre 15 y 20 muertos por día por culpa del COVID. Lo hemos naturalizado. Nos hemos acostumbrado a ver que hay entre 700 y 900 contagiados por el COVID. Nos hemos acostumbrado a naturalizar que más del 90% de los que mueren son personas de 60 años y más. Entonces, eso es responsabilidad del Estado. Eso es lo que el Estado debe buscar resolver. ¿Y qué tenemos como respuesta? Tenemos a actores políticos importantes que tratan de negar la realidad buscando un paraguas moral que tiene que ver con la defensa de la vida. No es posible, Benjamín, que actores políticos que cobran una fortuna, que tienen influencia y que gozan de privilegios, no puedan debatir sobre cuál es la real situación en el Paraguay, cuál es el real problema, cómo vamos a salir de este problema, qué aprendimos y cuánto cambiaremos, o si el cambio es posible dirigir hacia un lugar en donde el futuro sea por lo menos más amigable con la sociedad que hoy está sufriendo, porque no está sufriendo. Ustedes se dan cuenta que casi no hay gente del nivel político que comunique que tiene COVID-19. No existe. O sea, hay un segmento que está sufriendo, Benjamín. Hay un segmento que está sufriendo. Y uno de esos segmentos es el personal de blanco, que nunca ha sido reconocido en este país. Y el tema de la salud va a ser fundamental por el contexto que se ve para las próximas deliberaciones políticas. Hay que resolver el tema de salud pública de este país. Hay que mirar al Paraguay más allá de calle última. El Paraguay hoy no depende solamente de las relaciones comerciales que haya en Central y en Asunción. Estamos viendo que hoy la Cámara de Diputados, que tuvo el gesto de tener un minuto de silencio como una forma de negación de la realidad que vivimos nosotros por una cuestión que ocurrió allende nuestra frontera. Si bien es cierto, es por un tema bastante aceptable de proteger la vida. Sin embargo, yo creo que esas cosas son simplemente escapismos, son estrategias tipo Houdini, tratando de escapar de la realidad. Porque no se entiende cómo la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores no está en este momento evaluando cómo vamos a tener las vacunas en este país. Hemos dado una fortuna a la Organización Mundial de la Salud porque simplemente nuestra inteligencia política del Estado no ha sabido entender cuál es el nuevo modelo de gestión global. Ya nadie utiliza los canales de las instituciones globales. La OMS ha dejado de ser un intermediario potable. Hoy los gobiernos que han conseguido vacuna y que están vacunando han negociado con las empresas directamente. Y nosotros ahora lo estamos entendiendo. No es posible que hayamos dado $6.500.000 a
el mecanismo COVAX, sin haber hecho ningún tipo de contacto con las empresas farmacéuticas que estaban produciendo el COVID. ¿Cómo es posible que esa inteligencia que está todo el día recibiendo informaciones de relaciones exteriores en mesas de trabajo que ahí existen, no haya podido anticipar que ese no es el camino idóneo? Finalmente lo queremos rectificar, pero vamos a estar en una larga fila. Eso es seguro. Y hoy tenemos países a los que consideramos semi-quebrados, iniciando acá, en nuestras fronteras, un sistema de vacunación muy importante. Van a alcanzar 600,000 personas vacunadas en los próximos meses. Entonces, ¿en qué nos afecta eso? ¿No han entendido los políticos que el Paraguay necesita tener fronteras abiertas? Hoy tenemos fronteras cerradas con la Argentina. Si no resolvemos cuando la Argentina alcance una cuota de vacunación y empiece a ser efectiva, nos vamos a convertir en el peligro para ese país, porque nosotros no vamos a tener todavía esa frontera cubierta. Entonces, nos va a afectar a futuro, nos va a afectar en la reactivación de la economía, porque todavía vamos a tener que acudir a mecanismos de aislamiento por ciudades, porque la segunda ola viene. El 88% de los encuestados afirma, Benjamín, y está seguro y está preparándose para una segunda ola. Y dice tener mucho temor. El 70% de los paraguayos que fue consultado, de los 1,000 y pico de casos que ha tenido esta encuesta, afirma que tiene problemas de ansiedad, problemas de preocupación, problemas de depresión y un alto pico de estrés por este problema. ¿Cómo es posible que si no tenemos respuesta, Benjamín, políticas necesarias para mejorar un poco la relación con la sociedad, podamos pensar en que la economía va a funcionar bien? Todo confluye finalmente en la economía. Lo dijo Amílcar y lo dijo muy claramente. Si nosotros no logramos resolver el problema de la debilidad institucional, si no logramos ser factibles de ser socios en la comunidad internacional, ya no vamos a tener acceso a fuentes para el crecimiento, porque lo único que nos sobra luego de llegar al 35% de endeudamiento por PIB va a ser atraer el capital. Y si no logramos esa madurez institucional, no lo vamos a tener. Le quiero también decir algo al amigo Víctor. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él que con los Estados Unidos hay que trabajar para tratar de tentar a ese capital. Pero hay que reconocer algo. Para tentar al capital hay que trabajar con las empresas norteamericanas, no con el gobierno. El gobierno no se inmiscuye en las decisiones empresariales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner a trabajar con otro tipo de inteligencia a nuestros representantes. ¿Lo tienen? ¿Están preparados para este nuevo paso? Es algo que no creo que tengan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ante este desafío del COVID, tenemos que dejar de lado los viejos dogmas, necesariamente. O si no, vamos a ir a tratar un problema que tiene nuevos síntomas, tratando de resolver el mismo problema con tecnología antigua. Eso es imposible. Es absolutamente imposible. Y va a tener en el futuro, esta sociedad pre-COVID va a ser la misma. No. ¿Va a cambiar? Sí. No sabemos cuánto, porque es imposible saber. Hay empresas
que ya se preparan para el cambio. Hay empresas que ya saben que el cambio ha empezado y el cambio va a ser permanente. Hay empresas que saben que tienen que mejorar su distribución virtual, tienen su vínculo virtual. Van a vender más online que en sus propios negocios. Entonces, están preparando el cambio que no saben hasta dónde va a llegar, pero lo que saben es que va a ocurrir y que va a ser probablemente permanente. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos mirar de otra forma el futuro, sino solamente con la perspectiva del viejo país, de aquellos temas moralistas, de aquellas cuestiones que no tienen que ver con el gobierno? El gobierno no puede educar moralmente a la sociedad. No los puede adoctrinar. El gobierno tiene que ayudar a resolver los problemas de la gente y hacer que las capacidades de la gente tenga el desarrollo que debe tener para así construir una mejor sociedad. Debe dar las condiciones para que el talento se desarrolle. Es lo que decía vos, buscar dónde están los saberes, agruparlos. Hoy en día el mundo, en otros lados, ya tiene planes para tener el 50% de su producción de vehículos limpio, de electricidad o de hidrógeno. Nosotros, que tenemos una alta generación eléctrica, no hemos invertido un peso en buscar tecnología, por lo menos para tratar de buscar a ver en dónde podemos nosotros ayudar con la tecnología libre de ese gas que causa el efecto invernadero. No hemos invertido. Otra cosa es la educación que me preocupa, el programa Becal. Estuve leyendo hace poco, más del 70% dicen. No he recurrido a la fuente, prometo hablar con el director, pero dicen que más del 70% de las becas va al área de finanzas, va al área de comercio internacional y va al área de derechos que tienen relación con esa área. Solamente un porcentaje mínimo va al área de educación, va al área de medicina o al área de la ciencia. Entonces, esa gente que viene va a buscar trabajo fuera del Estado, pero no va a construir nuevos saberes. Lo que necesitamos es construir nuevos saberes y hacer que el Paraguay ingrese definitivamente al siglo XXI. Y eso es política. Eso sí es política. Porque es mirar el Estado de una forma distinta, es adecuar las estructuras y las leyes de este país para eso. Tenemos un Ministerio de Trabajo que lo único que hace es regular cuestiones relativas con el empleo, cuando sabemos que hoy en día la precarización del empleo es la norma. Todos los empleos son temporales. Las leyes laborales hoy solamente afectan a un porcentaje mínimo de los que están trabajando en el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformemos esas instituciones para que entiendan la nueva realidad, para que operen en la nueva realidad y sean un instrumento para la economía. O si no, el futuro es complicado. Es como yo veo. Muchas gracias, Hugo. Estamos prácticamente cerrando. Yo le quiero dar la palabra finalcita, así 2 minutitos nomás a Amílcar, porque él ya dio, de hecho, su pronóstico 2021 e inclusive en el mediano y de largo plazo. Pero por lo menos una despedida de 2 minutitos y yo doy el cierre a Amílcar. Muy brevemente, Víctor, gracias. Yo creo que un país es muy importante que tenga una correcta lectura del tiempo que le toca vivir y cuáles son los principales desafíos, porque de no tenerlos claros, eso podría llevarnos a, digamos, encarar diferentes iniciativas desde el gobierno especialmente y no atacar lo que es realmente importante. Yo quiero aprovechar este tiempo valioso que vos me das en televisión para decirte que si uno tuviera que escoger de todo lo que podemos hacer en Paraguay, ¿cuál es la tarea más importante en este momento? Creo que no hay ninguna otra
más que el fortalecimiento institucional, principalmente referido al Poder Judicial. El otro día hablábamos contigo en un debate de que la clasificación normal que hacen los organismos internacionales, multilaterales, hablan de países desarrollados y países en vías de desarrollo. Yo te decía que no todos los países que están catalogados en esa categoría de en desarrollo, en vías de desarrollo, en realidad lo están. Hay también países que transitan como el camino contrario, ¿verdad? Se degradan. No todos los países están en vías de desarrollo. Un país que está en vías de desarrollo yo lo definiría como países que están en un proceso de fortalecimiento institucional y le agregaría haciendo una fuerte inversión en educación, dado el vertiginoso cambio que está experimentando el mundo, con donde la nueva economía hoy día ya no tiene que ver con actividades básicas, sino más bien con el desarrollo de la tecnología, con su uso, con su implementación. Por ende, creo que tenemos que tener muy claros de que ya que estamos llegando al límite de nuestra tarjeta de crédito, estamos ya prácticamente llegando a ese 35% de relación deuda-PIB, ya no vamos a tener ese motor para seguir manteniendo, dicho de alguna manera, artificialmente la economía, haciendo inversiones con deuda. Entonces, ojalá entendamos de que la tarea más importante es esa, el fortalecimiento institucional. Vemos otros países, Víctor, que también tienen corrupción en la región, pero lo que no tienen es impunidad. Rescato principalmente el caso de Perú, donde es un país donde ha habido episodios muy grandes de corrupción, pero donde prácticamente todos los expresidentes hoy están procesados por la fiscalía, algunos de ellos presos. Fujimori, Ollanta Humala, que está con prisión domiciliaria, estuvo 1 año preso. Toledo, que está procesado también y prófugo de la justicia, y el presidente Alan García, que bueno, lastimosamente tomó la decisión de suicidarse. Pero estos países tienen corrupción, pero vemos que hay esperanzas, no es un país, digamos, rendido ante la corrupción, porque hay instituciones que están funcionando. El caso más reciente también de Brasil, creo que lo podemos tomar como ejemplo. El otro día hablaba en un debate también, ¿por qué en Paraguay no puede surgir un juez moro? Un juez que tenga, digamos, el coraje, la valentía de hacer lo que la justicia tiene que hacer ante episodios tan escandalosos de corrupción. Brasil ha tenido episodios muy grandes de corrupción, pero hay que recordar que media clase empresarial, de los empresarios de primerísima línea del Brasil, están procesados por la justicia y presos. ¿Por qué no hablar también de la clase política brasileña, figuras de primerísimo nivel que también han sido procesadas por la justicia? Ese tipo de situaciones nos permite concluir de que hay países que tienen corrupción, pero como las instituciones funcionan, finalmente tienen un futuro. ¿Qué país le espera ante un país? ¿Qué país le espera a una nación que no tiene instituciones, son muy débiles y que se rinde, se arrodilla ante la corrupción? Yo quiero dejar esa pregunta y cierro con una anécdota. Estuve en Chile haciendo una visita, estuve almorzando con directivos de la Bolsa de Valores de allá, y en el almuerzo hice una pregunta, lancé una pregunta provocadora. Le dije a los chilenos, ¿cuánto cuesta comprar un juez en Chile? Me miraron indignados, un poco indignados, ¿verdad? Mis interlocutores me respondieron, mire, esa pregunta, no sé, acá en Chile no es tradición de que uno pueda comprar un juez, no es normal que uno pueda comprar un juez. Me agregaron también, ni se te ocurra, por ejemplo, intentar sobornar a un carabinero, porque te va a costar muy caro, no lo vas a lograr y probablemente vas a terminar preso. Creo que esa respuesta de los chilenos en aquel almuerzo define el nivel de fortaleza institucional y por qué Chile, el país con mejor calificación crediticia de Sudamérica, el que se considera el primer país que va a llegar a ser de primer mundo, que recibe 20.000 millones de dólares promedio de inversión extranjera directa. Perú recibe 10.000 millones de dólares por año de inversión extranjera directa. Uruguay, otro país también con tradición de poca corrupción y con un sistema institucional muy sólido, 3.000 millones de dólares por año versus Paraguay, 300 millones de dólares por año. Uruguay recibe 10 veces la inversión extranjera directa de Paraguay. Estos 3 países que mencioné, todos tienen grado de inversión. Si yo hiciera esa pregunta en Paraguay, Víctor, ¿cuánto cuesta comprar un juez en Paraguay? Y dejo la respuesta a cargo de ustedes y la audiencia, creo que define también el lugar, el estadio en ese camino al desarrollo en el que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amílcar. Espectacular tu pregunta. Dejamos a la audiencia entonces que respondan este fin de año, especialmente mañana, que es el 31,
¿Cuánto cuesta un juez en Paraguay? ¿Cuánto cuesta un fiscal en Paraguay? Pero sobre todas las cosas, ¿cuánto cuesta eso en términos de costo de oportunidad para el desarrollo del Paraguay? Víctor, porque el Paraguay no se desarrolla por problemas de institucionalidad. Ya nos piden cortar, Benjamín, porque el programa tiene que... No, pero yo quisiera, a mí me encantó lo que dijo Hugo, en el sentido de que el Estado no se reconoce sirviente del hombre libre, como dice el acta fundacional del Partido Colorado. Al contrario, es el máster, es el jefe, el patrón. Y esa cuestión de los jueces y políticos, yo les voy a decir una cosa, el mayor comprador económico de este país y la principal figura política de este país, cuando le hice la misma pregunta de Amílcar a los chilenos, él me dijo, ¿cómo vas a mantener a todo este grupo cuando llegues al punto más alto? Y me respondió, putas, Benjamín, putas. Jueces, políticos, legisladores, para él simplemente son parte de un gran lupanar. Y terminó diciendo, yo soy un especialista en comprar putas. Bueno, fuertísimo. Se mo pirimbavente, más vea. Entonces, con esto tenemos que cerrar, Benjamín. Brillante tu exposición, brillante Hugo también, provocador también, así como Amílcar. Y dejo una reflexión filosófica. Muchos creen que se van a salvar en este momento de descomposición institucional en el cual estamos. Pero aprendí en el Brasil, donde viví varios años, que ningún camarote está seguro cuando un barco se está hundiendo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y feliz año 2020 y 2021. Muy buenas noches.